Tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos al viernes, bienvenidos a hablar de gastronomía con el gran Pietro Sorba, que hoy vamos a hablar de platos patrios porque estamos en 22 de mayo, se viene el 25 este lunes, mientras se van sumando. Ya hemos hablado en alguna otra oportunidad de guisos, de locro puntualmente, pero hay otros tantos platos patrios de los que vamos a hablar de los que él nos va a contar, el gran Pietro. Y de paso nos vamos preparando. ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Van a comer locro? Hola Matías. Ahí se unió el gran Pietro. Pietro querido, ¿Cómo estás? ¿bien vos? Muy bien, gracias. ¿Qué se cuenta? Bueno, bien, acá preparándonos para este fin de semana patrio y para un fin de semana de novedades, de a ver si hasta cuándo extienden la cuarentena, cómo va a ser y demás. Sí, hay que esperar las últimas directivas y bueno, hay que seguir en este camino bueno, con la esperanza de encontrar muy rápidamente o bastante rápidamente, bueno, el final, ver la luz ahí Exactamente, al final o del lo túnel. antes que se pueda. Sí, sí. Pero vamos a llegar. Los otros países, bueno, que empezaron primero con esta historia están llegando. Es muy interesante ver dentro de digamos, de la gravedad de la situación, es muy interesante ver cómo se mueven, lo que están haciendo, Sí, etcétera. Algunas cosas dejan desconcertados y otras cosas me parece que están muy bien. Así que se van que, afianzando, sí, sí, totalmente. sí, sí, sí. Desconcierta un poco como las personas malinterpretan ciertos mensajes, ¿no? Sí, to- totalmente, sí, 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 pero bueno, también, qué sé yo, estamos todos viviendo, ¿no?, algo nuevo y vamos viendo cómo reaccionamos día a día, porque esta Sí, cuarentena claro. iba a durar hasta el 30 de marzo. Va a durar un poquito más, me parece. Sí, Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar transmitir, bueno, cosas que alegren un poco, que, bueno, que distraigan, que ofrezcan motivos para pensar en temas diferentes. Así que bueno, bueno, por esto es una supuesto estamos. consecuencia de la cuarentena, lo que estamos haciendo todos los viernes. Sí, es verdad, es verdad. La verdad que muy agradecido en ese sentido, si no, no hubiera pasado, ¿no? Ojalá Totalmente, lo mismo de mi parte. que sea un puntapié para, bueno, para seguir un rato largo, un tiempo largo. Así que bueno, Ojalá, muy, ojalá que muy así feliz sea. y muy agradecido. Bueno, tema de hoy. Sí, mira, yo lo llamé, al igual como cuando los platos patrios. Yo no sé si es plato patrio, si es una exageración. ¿Por qué No, vendría a ser un plato patrio y no otro? no, no es una exageración, es una manera de identificar un pequeño recetario. No me refiero Claro, a la importancia, sino a la cantidad de recetas que normalmente se consideran patrias, ¿no? Y no me parece mal considerarlo patrio, porque creo que son todas recetas que pertenecen a la identidad argentina profunda, a esos pueblos que estaban antes de claro. los españoles y que después se integraron de alguna manera, bueno, es una historia larga con los españoles y finalmente a partir de esa integración o a partir de ese encuentro se generaron estos platos. Algunos ya existían en una forma distinta eh, a la que finalmente tomaron después y la que conocemos hoy en día, no se me refiero básicamente al locro. El locro en su esencia más íntima es un plato simple, sencillo, no Claro. tiene tanta historia. Somos nosotros y fueron los españoles que lo complicaron, lo complejizaron, le metieron más cosas, etcétera, etcétera, porque contiene hoy en día ingredientes y materias primas que no pertenecen El, el día que, a la el cultura día que hablamos misma. de los guisos, vos decías que, bueno, el guiso es un poco general, ¿no? Como que cada cultura o cada región tenía su propio guiso, porque era, Sí, bueno, cocinar así ser lo que uno tenía a mano. era lo El más locro práctico. claro, el locro existía previo a la llegada de los españoles. A ver, no lo sabemos, no lo sabemos porque no hay registro. Hay una cosa No hay muy una receta interesante, en... claro, hay una cosa muy interesante en relación a nuestra historia gastronómica, que
antes de la llegada de los españoles y un ratito después de la llegada, no sé, 40, 50, 20, 30 años después. No hay registro escrito, no tenemos testimonio escrito de lo que había. Claro, Entonces, nosotros ¿de qué dependemos? Dependemos de un relato que hicieron los españoles cuando llegaron, pero un relato que además en algunos puntos no tiene los detalles que necesitamos. O sea, el español que hacía, vio no sé, un guanaco y dijo, me pareció de haber, que fuera un ciervo, pero más... Entonces, no se llamaba guanaco cuando lo vio claro, el español. Bueno, entonces quiero decir, hay toda una serie de cosas y también se incluyen las recetas y los alimentos típicos, o algunos alimentos típicos, que bueno, que los españoles no conocían. Por lo tanto, bueno, es un proceso, es una dinámica, bueno, que finalmente se desarrolló en los últimos siglos y que bueno, y que hoy en día tenemos los resultados de ese proceso. Entonces, bueno, el locro es, seguramente fue un plato originario. ¿Por qué? Y porque tiene elementos originarios, elementos que pertenecen a esta tierra. Tiene el maíz, tiene los porotos, tiene la calabaza, pero no podía tener, antes de la llegada de los españoles, la carne vacuna, no podía tener la carne de cerdo y los derivados del cerdo. Por lo tanto, es bastante lógico o posible que tuviera carne de animales autóctonos, me refiero, y de esa región, me refiero al llano, me refiero al guanaco, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás en forma de charque, que era el método, eso sí se sabe, el método de conservación de la claro. carne de esas zonas. Entonces, bastante sensato llegar a la conclusión de que el locro en su forma primordial, además analizando las raíces de las palabras, bueno, uno llega a cierta conclusión. En nuestro trabajo hay que empezar a atar cabos y después finalmente uno intenta llegar a una determinada conclusión en ausencia de fuentes escritas. Bueno, entonces el locro creo que fue así, creo que nació así. Y después, bueno, te repito, con el tiempo empezaron a agregarse ingredientes nuevos, bueno, se activó el proceso que se llama el mestizaje, de la criolización de la comida, y bueno, y finalmente llegamos a las versiones actuales. Está muy bien. Guiso, o sea, el locro ya lo hablamos con los guisos, pero ¿qué otros platos son los llamados platos patrios por esto, lo que había en la región y lo que se hacía ya desde hace cientos de años? Bueno, hay algunos. Bueno, vamos al extremo opuesto. Vamos, por ejemplo, a los pastelitos, que Mm, siempre aparecen sí, mágicamente, desconocidos, no digo casi todo el año, pero seguramente en ámbitos ciudadanos muy poco frecuentes durante todo el año y finalmente en estas ocasiones aparecen los pastelitos. En el campo se comen con más frecuencia, es una comida mucho más habitual. Ahora, el pastelito también, si analizamos su composición, el único ingrediente autóctono que tienen, en el caso de la versión con batata, es justamente la batata. claro. Porque el resto vino todo de afuera. Por lo tanto, El dulce de leche, sí, está bien. pero Pero vino mira, después igual. el otro día en el diario en el diario Clarín se hizo una encuesta sobre membrillo, batata, etcétera, etcétera, que ganó el membrillo. Y el dulce de leche en este asunto de los pastelitos, de la frola, etcétera, no digo que no está presente, pero lo que ganan, pero a raja tabla, son el membrillo y el dulce de batata. Claro, Y ese es el motivo por el cual se utilizan con más frecuencia en los pastelitos. Si bien es cierto que el dulce de leche sí es un alimento, es un dulce que podemos considerar autóctono, perdón, eso es cierto, y no está mal vincularlo de alguna manera a los pastelitos. Entonces, bueno, claro. como tenemos otro elemento autóctono que se suma a lo que no lo son. Eh, bueno, esto por el lado de los dulces, pero a ver, tamales, Uf, qué rico. humintas, o en realidad las humitas no, se llaman humintas, y después sí también se pueden llamar humitas. Pues hay humitas en olla y humitas, perdón, en olla y humitas en chala. ¿Cuál es la diferencia básica entre las dos preparaciones? Uno es que en el tamal se utiliza el maíz seco o la harina de maíz, maíz capia o
granos de maíz capia remojados y después machacados con una piedra. Entonces el punto de partida es, vamos después a explicar cómo se desarrolla la receta, pero el punto de partida es el maíz seco Del tamal. del tamal. Nosotros en Argentina tenemos una capital del tamal, que es un lugar extraordinario, que está en Salta, se llama Chicoana. Hay unas mujeres extraordinarias que elaboran unos tamales fabulosos. Te puedes comer una docena. Eso son Qué una bien. cosa. Bueno, vamos a hablar después de eso. Mientras que las humintas o la humita en olla arranca a partir de choclo fresco, de maíz fresco, que hay que rallar y después hay que cocinar. Entonces son, Claro. ¿verdad? Siempre de maíz se trata, pero el punto de partida, o sea, el estado del maíz es totalmente distinto. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, en el caso de los... Y después la manera de cerrar también es prácticamente igual. Se utilizan dos chalas, dos hojas de maíz. En el caso de los tamales, quizás es frecuente verla fresca. Perdón, en el caso de la sumita, perdón, es más frecuente verlas frescas y en el caso de los tamales es más frecuente verlas secas. Ajá. Porque esas se almacenan y después uno la va y la compra a lo largo de todo el año. La tenés a disposición a lo largo de todo el año. Mientras que la fresca no, no pasa eso. La fresca es de la humita. Sí, sí. Y la humita en olla, por supuesto, se basa en la misma, casi en la misma preparación de la humita en chala, pero cocinada en una cacerola y después servida en cazuelas. Esas son básicamente las diferencias. Después, obviamente, los tamales tenemos básicamente tres tipos de rellenos. Uno de charqui, por lo menos Sí. en Salta, uno de charqui, uno de cabeza guateada, y el otro de carne común, como lo conocemos, para las empanadas. La carne guateada, Claro. para quien no lo sabe, es una receta típica, una manera típica del campo de preparar un corte que nosotros ciudadanos no lo vemos, o sea, nada. O sea, que es una cabeza de ganado, una cabeza de vacuna, que se envuelve con una arpillera y se coloca en un agujero en el piso, en un hueco en el piso, y arriba de una brasa muy, muy abundante, después se tapa ese agujero con una chapa, se cubre con tierra y se deja cocinar hasta el día siguiente. El resultado de esa cocción es algo extraordinario. Es una carne absolutamente tierna, jugosa, sabrosa, natural, etcétera, etcétera, porque tiene una cantidad de carne muy grande. Claro. Bueno, tradicionalmente se puede tomar una parte de esa carne, desmenuzar y generar el relleno para los tamales. Entonces, bueno, esas son las tres versiones, mientras que en la humita intervienen otros ingredientes. El choclo fresco ya lo mencionamos, pero también aparece el queso, aparece la cebolla. ¿eh? Digo todo esto al neto de los condimentos que normalmente se utilizan, que son el comino, el ají molido, el pimentón, que esos sí son compartidos por la receta. Claro. ¿no? Entonces la huminta es mucho más delicada desde el punto de vista del sabor porque no tiene la carne en general. Si bien yo he visto versiones, o sea, que tienen también un corazoncito de carne, y lo que cambia también es la forma. El tamal es redondo, es una bolita. Sí. Es redondo, parece un caramelo. Es como un paquetito, claro. Es un paquete, es un caramelo atado por los dos lados, y que después se hierve hasta que toma consistencia y después uno lo degusta. Mientras que la huminta en chala tiene la forma de un paquetito rectangular, prismático rectangular, que después se abre y por supuesto uno lo consume. Mientras que, bueno, en el caso de la humita en olla, obviamente se sirve en cazuela. Así. Así que, bueno, estas son las principales diferencias. Y lo bueno, lo interesante es que, o la cosa rara, es que estas comidas no son frecuentes en las grandes ciudades. Y la verdad que es una pena, porque son comidas exquisitas. Y además Sí. son muy representativas de nuestra historia, de nuestro territorio. La verdad que es una pena. Yo a veces no comprendo por qué no. ¿Y por qué? ¿Porque llevan mucho tiempo hacerlo? ¿Porque, no sé? Un poquito sí, pero no sé, en los tamales, las versiones
un poco más express, si la queremos llamar así. En lugar de Sí, remojar los granos de maíz capia en el agua y la ceniza, etcétera, 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 y después con una piedra grande así, o sea, machacar, se puede utilizar tranquilamente la harina ya hecha, claro. que después se mezcla con el caldo de la carne que vamos a tener que utilizar, y bueno, y después se arma la mezcla que después sirve para Del contener la relleno, porción de claro. carne. Entonces, bueno, no es tan mucho más complicado en teoría que una empanada. Hay una complicación adicional que son las charlas, que no son facilísimas de encontrar para quien no sabe cómo moverse. Y No es la después que está, la del choclo. Compras un choclo, le sacás y usás esa o no, tiene que ser más grande. no, son hojas así de 25-30 centímetros, o sea, se cruzan como si fuera realmente una cruz regular y en el medio se coloca, en el caso del tamal, esa bola rellena fantástica y después, bueno, se Y la cierra envolvés. como si Claro. fuera un caramelo y se acabó la historia. A ver, después déjame pensar, la carbonada es otro plato que se identifica con lo criollo, con lo tradicional, quizá con lo patrio. Y también en este caso tiene muchos de los ingredientes que son del territorio. Entonces, ¿qué tenemos? El zapallo, la carne no, por la carne vacuna no es del territorio, No, se utiliza claro. un tipo de carne que se llama queperí, que es una carne que tiene poca grasa, es una carne vacuna, corte de vacuno que tengan poca grasa, que se llaman queperí. Déjame pensar, voy a ver, está la cebolla, están los orejones, es un guiso medio agridulce, ¿no? La verdad que me gusta mucho el choclo, en rodajas, la batata y el arroz. Entonces, bueno, todo eso, el zapallo lo mencioné, sí, creo que sí. Sí. Bueno, todo eso se entra ahí en esa mágica olla que nos ayuda tanto y que, bueno, finalmente se revela en su expresión más intensa, más sabrosa, y bueno, y esa combinación realmente es muy, muy argentina, muy, muy criolla. Ese también Acá es un interesante. Quique pregunta que está bueno, porque claro, estamos mencionando todas estas comidas y son del norte, que Sí. obviamente, bueno, donde estaba también más poblado en esa época, pero hay más al sur, o sea, comidas patrias del Comida que, sur. a ver, comida que se identifiquen tanto con estas fechas y que se pueden definir patria, no, porque el locro a ver, el locro se transformó con el tiempo en un catalizador culinario nacional. ¿Qué quiero decir? Que lo encontrás en todos lados. Entonces, Claro, bueno, si bien no pertenece, por ejemplo, a la Patagonia, pero seguramente se consume en la Patagonia. Pero en la Patagonia no hay una comida que por ejemplo, menciono la Patagonia porque es un ejemplo extremo, digamos, no hay una claro. comida que se pueda definir autóctona, que se pueda definir nacional. Quizá me equivoque, pero no mejor dicho, patria. No quiero El equivocarme, cordero pero patagónico vino ¿no? después, el cordero patagónico, No, el cordero patagónico sí es parte de la cultura patagónica, pero no se lo considera una comida algo, patria, digamos, una claro. comida patria. Quizás, bueno, hay interpretaciones locales de guisos de cordero, pero me parece que va por otro lado el asunto en otras provincias. Claro. Creo que la cosa interesante, yo tomo siempre la parte positiva de esta historia. Hay gente que dice, no, bueno, pero es de los platos así, los platos patrios, las recetas patrias se podrían comer durante todo el año. ¿Qué es esa historia? Que se come solamente 3 días al año, etcétera, etcétera. No, esos son los que tiran la bronca, siempre lo que se enoja. Y yo pienso al revés. Pienso que por lo menos es una oportunidad para poder saborear algo que normalmente uno no come. Claro. Entonces, pues, si yo tuviera que, no sé, es una fantasía, pero si yo tuviera que abrir un restaurante en el exterior, no sé, en Europa, en Estados Unidos, yo incluiría el locro, incluiría un buen locro. Quizás no en una versión pulsuda, la versión Claro. pulsuda, ¿cuál es? La versión muy potente con chorizo colorado, con cuerito, panceta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo no lo haría. La versión extrema, digamos. Sí, porque creo que ya lo hemos hablado la otra vez, me parece demasiado potente, demasiado fuerte y además destruye
la delicadeza y la elegancia de esos tres ingredientes básicos. Ese zapallo, ese zapallo criollo, esa calabaza criolla fantástica, o sea que realmente aterciopelada, dulce, sutil, elegante, bueno, esa es una cosa deliciosa. El maíz con su dulzura, es una cosa extraordinaria. Y Claro. los porotos, o sea que cuando están tan tiernos que se te derritan en la boca, son deliciosos. Entonces sí, no queda mal algo de carne ahí en el medio, porque no queda mal, pero una cosa y punto, porque así tenemos esos cuatro, con la carne incluida, tenemos esos cuatro ingredientes que la verdad funcionan muy bien, Equilibrados. y los condimentos. Porque tenemos el comino, tenemos el ají molido, tenemos el pimentón, después finalmente el refrito, si queremos, ese refrito que se agrega al final, una yahua, que es esa salsita picante que se puede. Entonces digo, más que eso, me Sí. parece innecesario agregar todo el resto. Además porque cuesta mucho si agregamos todo el resto. Me gusta, Pietro, porque sos de simplificar. El otro día con la salsa de tomate que me pedía, yo digo, bueno, no, la salsa de tomate así, ping, simple. Así también es más fácil y uno ¿no? Le pierde el miedo a hacerlo. Pero yo creo que la cocina a ver, obviamente puede llegar a niveles de sofisticación elevado, pero eso es una cosa, creo que es para profesionales. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es que, a ver, si uno no es profesional, no es que no le puede interesar la comida sofisticada. Obviamente puede interesar, pero me parece que la cosa más interesante es hacer bien las cosas básicas. Claro. Y con eso es suficiente. Después le vas agregando. Claro, porque después ahí uno empieza a agregar niveles de complejidad, pero vienen solos, no es que uno lo busca. Claro. Entonces me parece que si todos nosotros sabemos cómo se hace una buena salsa de tomate, ¿cuál es el problema? Digo, sin hacer tanta historia, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí después empezamos a descubrir un sabor más auténtico, empezamos a descubrir un sabor más sutil, empezamos a entender que no es necesario agregar tonelada de queso, tonelada de ajo, tonelada de aceite, no es necesario nada, es necesario ser, me parece a mí, equilibrados. Claro. Esa me parece la clave. Acá Pietro pregunta por el curanto, o sea, Sí. respecto de los platos. Curanto también es otro plato de la cultura andina, ¿Cuál es pero el no, curanto? el curanto depende, hay dos versiones, hay un curanto en olla y un curanto que se cocina debajo de la tierra, con las piedras calientes. Son todos elementos típicos del territorio que se juntan. Tenemos las habas, depende de la región andina, pero tenemos es un plato que se encuentra en Argentina, en el sur, es un plato que se encuentra en Perú, es un plato Claro. que se encuentra en Ecuador, es un plato realmente andino, en Bolivia. Entonces, bueno, cada uno después coloca los ingredientes que tiene más cerca, pero seguramente tiene batata, tiene papas, tiene habas, y tiene toda una serie de cebollas, carne de cordero. Realmente hay se mete todo eso en una olla, en el caso del curanto en olla, en una olla obviamente muy grande. Hay algunas que están hechas a propósito, yo las vi en Chile, por ejemplo, que tienen una canilla en el fondo. Así cuando uno necesita sacar el líquido, Sí, abre la canilla, no tenés que abrir la olla, no tenés que hacer tanta historia. mira qué bien. Pero obviamente es una olla muy grande porque normalmente son comidas que se preparan para muchas personas, no se puede hacer un curanto para dos. Claro. Eso es tan grande la cantidad de ingredientes que lleva que si solamente tomáramos una batata, una papa, una zanahoria, etcétera, 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 ya ahí hay una comida para, no sé, 4 o 5 personas. Claro. Cuando en realidad después es para muchísima gente más. Y además tiene un significado simbólico de conexión con la tierra, un homenaje a la Pachamama, etcétera, etcétera, etcétera. Y el curanto sí es una comida que se puede considerar típicamente patagónica, pero no se puede considerar una comida Patria, o sea, es más patria. regional que patria, ¿no? Con el Así es. concepto de patrio. Bueno, Y que no, también se porque puede. no, y no porque no se lo merezca, sino porque no Claro, lo es. Me encantaría que fuera, pero no tiene, es una comida que no es práctica, no tiene la misma, tiene, a ver, a la par del locro tiene la convivialidad, ¿qué quiero decir con eso? El locro normalmente se hace también para muchas personas. Uno normalmente claro. no prepara un locro para dos personas, porque No, no, no. por la misma razón que te expliqué, o sea, no lo Y puedes si lo preparar. haces, lo tenés que frizar. Oh, y después uno come locro por aproximadamente 4 meses. Claro.
Bueno, Eh, haces 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y terminás el 17 de agosto y cerrás la temporada de locro. por ahí, va por ahí, va por ahí, sí, va por ahí. Así que bueno, esto más o menos es el panorama que Te tenemos quería en este preguntar, momento. las Sí. empanadas, ¿es algo que después se terminó, o sea, agregando después? ¿Es algo patrio? ¿Por qué se considera la empanada patrio? La empanada se considera, no sé si se O al considera patria, menos, sí, pero siempre está, ¿viste? En sí, estas... porque la empanada es una de las recetas más tradicionales del país. Aquí, cuando digo eso, ¿qué quiero decir? Que la empanada la encontramos desde La Quiaca hasta Ushuaia. Sí, Y cada lugar tiene su versión. Hay lugares que tienen una versión más, con un esquema, con una receta más firme, más establecida. No sé, pienso a las empanadas tucumanas, a las empanadas salteñas, donde hay una receta claro. bastante rígida, obviamente con la variante que cada cocinero puede aportar, ¿no? Y después hay lugares que tienen interpretaciones que son un poco más amplias. ¿Qué quiero decir? Que en el sur, en Tierra del Fuego, y las empanadas son de centolla, puede ser de mariscos, con diferentes mariscos, con diferentes combinaciones de mariscos, cordero, Claro. carnero, oveja, por ejemplo. Ya ahí tenés 5 versiones en un solo lugar. Sí, Después sí, tenés la de otra parte de la Patagonia, tenés la de la parte de Río Negro, por ejemplo. Entonces, donde se usa, yo he comido empanadas de caza, o sea, me refiero a ciervo, liebre, claro. cabalí, después hay empanadas de trucha. Sí, sí, Entonces, ya, es ya infinito. solamente, mira, solamente las patagónicas, ya te mencioné 8 o 9, pero ¿por qué entonces la empanada es tan querida, etcétera? Porque, bueno, se adapta a la historia de los ingredientes y a la materia prima del territorio, y bueno, y además es una comida que como una buena empanada y pocas cosas. Con la empanada está pasando como con las heladerías, viste que cada vez hay más opciones. Vos vas a la heladería y de repente encontrás 8000 gustos. Ahora Sí, hay tampoco hay que empanada de exagerar. locro. Tampoco hay que exagerar. Bueno, la empanada de loco, si te lo comenté, no lo vuelvo a repetir, pero un día yo tenía justamente una porción de locro en el congelador que No me me lo has había. comentado. No, bueno, entonces te lo comento y así lo compartimos con los Instagramers. Bueno, tenía esa bandeja de locro, que como sucede muchas veces cuando uno prepara mucho locro, bueno, y un día llegan amigos a mi casa. Entonces, digo, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Abro la heladera y encuentro dos paquetes de tapas de empanada. Miro en el congelador y la verdad es raro, pero no había nada, había poco y nada. Pero estaba ese tupper, ese contenedor con el locro. Entonces digo, bueno, qué sé yo, voy a probar a hacer empanada de locro. Yo te aseguro que mis amigos, o sea, pero la comieron todas. Y tengo que decirte que la verdad que es muy rico. Primero porque es fácil armarla, porque el locro cuando es frío, Concentrado. es Sí, consistente. O sea, entonces toma la cucharada como si fuera el recado, el picadillo, el relleno de la empanada común. Entonces claro. trabaja bien. Y después tiene todo, la verdad que es autóctono, el que tiene todos los ingredientes que nos gustan a nosotros, los ingredientes del locro. Claro. Entonces la verdad que no está mal, ¿eh? No está mal. Están las empanadas de morcilla de Cook Grimaldi, que el otro día Bueno, estaba por acá. esas son las cosas nuevas que están saliendo. No lo veo nada mal porque la morcilla es un ingrediente típico. No hay Sí, muchos lugares en el mundo donde se come la morcilla. Hay, ¿eh? Pero eh, Argentina es un lugar donde es un ingrediente aceptado, donde a la gente le gusta, etcétera. Entonces una empanada de morcilla no está nada no, mal. no, no, No la totalmente. veo nada mal. Total, por eso, cada uno, la empanada es tan gauchita, ¿no? Que le puede rellenar casi, Casi con todo, sí, casi casi con con todo, totalmente. sí, sí. Bueno, entonces, tenemos un montón de platos patrios para hacer. Eh, Ahora, a vos que te gusta la simpleza,
para terminar así con alguna receta fácil que en este fin de semana, 23, 24, preparándose para el 25 de mayo, podamos hacer en nuestras casas? Bueno, el locro desde ya. Yo recomiendo la combinación simple que preparo en mi casa. Después, por supuesto, cada uno, en función de los gustos y del bolsillo. Sí, Además, también el locro es un plato simple, no tiene tanta historia. El locro es agua, las legumbres remojadas, o sea, me refiero a los porotos, el maíz, si usamos el blanco remojado, y el zapallo. Entonces lo que hay que hacer es colocar los porotos, el maíz y la mitad del zapallo, la cantidad de zapallo, en agua, se cubre todo bien con agua. Y yo en esa etapa agrego también la carne. Yo utilizo pechito de cerdo. está muy bien. O sea, vos le agregás una parte de afuera. Claro, porque te da carne y te da un poco del saborcito de la grasa del pechito de cerdo. Bueno, eso lo deja cocinar, 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 hasta que el zapallo empieza a derretirse. Y cuando uno ve que el locro empieza a tener la consistencia que uno quiere, o se acerca a esa consistencia, se agrega la otra mitad del zapallo cortado en cubos, para que quede algo un poco más, Claro, algo consistente, de más. consistencia. Stop, eso me parece que es lo único que hay que hacer, se hace solo, no tiene complicación, y yo lo sirvo, porque eso me gusta a mí, con una salsa picante, porque me Qué parece rico, sí. que le queda fantásticamente bien. Ese, por Eh, ejemplo, es un plato realmente que vale la pena hacer de vez en cuando. y después lo frizás y haces empanadas. Y después frizas una parte y la utilizas para hacer empanada para tus amigos. Pietro, antes de despedirte, la vez pasada hablamos del tomate. ¿Por qué no hay tanta presencia del tomate? Si bien en algunos, calculo, platos de los que hablaste y demás, algo de tomate hay, o salsa de tomate, pero no, siendo de acá, Sí, pero en la cultura andina, que es la cultura más vinculada a las recetas patrias, el claro, tomate no crece mucho en los Andes. En los Andes crece otro tipo de alimento. Crece el maíz, crecen las papas, crecen los tubérculos, etcétera, etcétera. Pero el claro, tomate no va, porque hace mucho frío. Entonces no, el claro, son todas tomate, recetas que vienen de esa zona. eso, porque vos pensalo, todas estas recetas vienen de ahí. Entonces Claro, no hay tanta presencia de tomate en esas recetas. Ese es el motivo, básicamente ese. totalmente. Bueno, acá ya le hemos abierto el apetito a mucha gente. A mí también. Muchos quieren que cocines. Pietro, te vi, estuviste cocinando en la semana. Te sigo en tus redes. Un día vamos a hacer, si podemos organizarnos, lo vamos a hacer. Es un poco caótico, pero vos lo entendés porque, digo, es un poco caótico encontrar la toma, etcétera, etcétera, para hacer una cosa medianamente ordenada. Pero sí, se puede hacer. Bueno, sería Pero lo vamos a fantástico. intentar. Es más, Pietro, tenemos que pensar un plato simple. Nos ponemos de acuerdo en la semana. Sí, sí. Compramos los mismos ingredientes. Y la gente en su casa lo mismo. Y vamos haciendo una receta durante el live. Me parece fantástico. ¿Te parece perfecto? Sí, me parece. Muy bien, vamos a intentarlo. Mientras tanto, Pietro, bueno, te agradezco como siempre. No, Lo pueden seguir a Pietro, pueden hacerle sus consultas y sugerir si quieren algún tema en particular. Yo no me acuerdo si te comenté, pero estoy tentado en algún momento a hablar de la comida, ya que hablamos de esa zona un poco más al norte, peruana, ¿no? Y la fusión. adoro la comida peruana. Así que para otra emisión podemos ir por el lado de la comida Sí, peruana sí. y la comida fusión y demás. ¿Te parece? No, por ese lado y ver cómo esa comida nos ayudó a ampliar nuestro espectro gastronómico acá en Argentina. Claro. Ese es un Y tema sobre todo muy interesante. en el último tiempo, ¿no? En los últimos 20 años, sí. Totalmente. Bueno, pendiente eso. Eso y la cocina. Ya tenemos por lo menos 2 viernes por delante, que es Así lo que se extiende la cuarentena. Y tenemos que hay que hacer así, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y mientras tanto el tiempo pasa y... Exactamente. Pietro, sos un grande.
Gracias por todo. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, abrazo grande. Muy bien, ahí pasó Pietro. Y esto queda para todos los que quieren volver a escuchar alguna receta, algunos tips y sobre todo la historia, que es lo que siempre nos trae Pietro, ¿no? Más allá de las recetas, sino la historia, de dónde viene, de por qué se hacen las cosas en tal lugar, por qué son los ingredientes que había en ese momento y bueno, se fueron extendiendo. Así que queda aquí en @Radio Mitre, pueden volver a escuchar esta charla y el viernes que viene nos juntamos nuevamente con Pietro. Pero en la semana seguimos haciendo estos Instagrams Lives de Radio Mitre. Un saludo patrio con el mate.